Los saludo nuevamente. Vamos a continuar con la exposición de nuestro episodio número 4 y vamos a hacer primero una breve conclusión acerca de los primeros receptores de la carta. La conclusión es lo siguiente: parece ser que este tratado tenía como destinatarios, como objetivos primordiales, los grupos de judíos cristianos que se encontraban en Judá, debido a que ellos necesitaban y ciertamente requerían algo para recordarles a ellos las primeras profecías de Cristo que tenían que ver con la caída de Jerusalén. Las primeras profecías que aparecen en el libro de Mateo, capítulo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21. Así que estas amonestaciones les iban a ayudar a ellos, a los cristianos que estaban, judíos cristianos que estaban en esa área, les iban a ayudar a mantenerse fieles pese a que se les exigiría dejar Jerusalén y huir por sus vidas al aproximarse a la destrucción de Jerusalén. La fecha en la que fue escrito parece ser poco antes del año 70 después de Cristo. O sea, aunque hemos dicho que el 63, 64 quizás es muy temprana, posiblemente 68, pero ya para vamos a decir, medio año antes de que Jerusalén sea destruida, ya hay noticias del avance de las fuerzas romanas que van a atacar Jerusalén, que era el objetivo principal. Así que hay un escritor nuevo de nuestra época quien nos dice lo siguiente, que la certeza del destino original de la carta es inalcanzable. O sea, certeza total no sabemos en el estado actual de conocimientos que tenemos acerca de las escrituras. Pero afortunadamente la interpretación del libro de los Hebreos no depende mayormente de que si sabemos la fecha exacta o la fecha tardía. No sabemos, o los receptores. La interpretación es lo adecuado y lo importante. Así que, una vez dada esta conclusión, aceptando que fueron los judíos cristianos de Judea, de toda Palestina, los primeros en recibir estas cartas, con esa percepción nos quedamos. Vamos a continuar con la introducción en general. Vamos a hacer algunas observaciones adicionales acerca del libro de Hebreos. Esas observaciones consisten en lo siguiente: la autenticidad canónica del libro. Cuando hablamos de autenticidad canónica, es que desde la antigüedad, primeros cristianos, primeros eruditos, cuando ya hubo la recopilación de las cartas, antes de que se recopilaran todas, se estuvo dialogando, discutiendo acerca de que si eran auténticas o si eran simplemente copias falsas. Así que vamos a hablar un poco acerca de Hebreos. El asunto sobre la autoría es un asunto que va a afectar la interrogante acerca de que si realmente Hebreos fue auténtico o no. Las preguntas son sencillas. ¿Es Hebreo parte de la Biblia? ¿Sí o no? En el primer siglo se hizo esa interrogante. ¿Es realmente escritura? Entendiéndose que escritura se llamaba a aquellos libros del Antiguo Testamento que eran aceptados como escritura y los nuevos del Nuevo Testamento que también iban a aceptarse posteriormente como escritura. Entonces, la interrogante ¿es Hebreos un libro considerado escritura? El lugar de la carta en el canon no fue negado. O sea, sí se le dio un lugar en el canon en las iglesias del Oriente durante los primeros 3 siglos. O sea, el año 100, año 200, año 300. Durante esa época se aceptó Hebreos como un libro canónico. Eusebio, un padre apostólico que vivió del 263 al año 339 aproximadamente, lo situó, lo colocó entre los escritos reconocidos, como también entre los libros cuya inspiración era cuestionada. O sea, que Eusebio puso el libro de los Hebreos en las dos listas: libro aceptado como canónico, pero también libro aceptado como cuestionado por otros padres apostólicos. Hebreos fue evidentemente aceptado como canónico por Clemente de Roma en el occidente. Para aquellos de ustedes que oigan la frase Oriente y Occidente, la iglesia se expandió en el área oriental y también en el área occidental. Posteriormente, allá por el año 300 en adelante, después de Cristo,
también el Imperio Romano se va a dividir en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a tener su capital en Constantinopla, hoy en Turquía, en Estambul, y el Imperio de Occidente va a tener su capital política precisamente en Roma. Y bueno, va a haber líderes de ambos países que se van a respetar entre ellos, pero al mismo tiempo va a tener diferencias. E igualmente los cristianos en Roma van a tener ciertas diferencias con los cristianos más importantes de acá de Oriente. Y los mismos padres apostólicos van a tener información unos de otros, entre ellos se van a estimar, pero va a existir esa diferenciación. Recuerden, Imperio Romano de Oriente, capital Estambul o Constantinopla, hoy Turquía, e Imperio Romano de Occidente, capital en Roma, cuya influencia se extiende para Europa y acá en Oriente, bueno, se extiende precisamente para los países orientales. Así que se puede justificar la aceptación del libro de Hebreos en base a que se creía que fue escrito por Pablo. En Occidente, Policarpo, más o menos allá por el año 115 después de Cristo, se refirió a Cristo como el sacerdote eterno, una frase que se usaba constantemente en el libro de los Hebreos. Tiene que ser esto interesante porque si él lo usó, Policarpo, entonces puede hacer un eco de que él leyó el libro de los Hebreos, donde se menciona el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la carta no tuvo en Occidente la misma amplia aceptación que en Oriente. Los 27 libros del Nuevo Testamento no fueron catalogados de forma oficial hasta que hubo una reunión de grandes líderes de la iglesia conocido como el Sínodo de Hipona en el año 393 después de Cristo. Ese sínodo, ese grupo de líderes se reúnen y entonces, bueno, discuten la canonicidad de Hebreos. Para nosotros cabe preguntarnos por qué Hebreos, que fue citado, fue aludido, fue mencionado por Clemente de Roma varias veces, ¿por qué tardó tanto en ser aceptado como escritura en el occidente, en la parte occidental del Imperio Romano? En resumen, la razón de que se haya tardado en aceptarse lo constituyó la falta de pruebas para la autoría apostólica. Recuerden que algunos decían que Pablo fue el autor, pero en Occidente tenían sus dudas y por lo tanto tardaron en aceptar que el libro de los Hebreos era un libro canónico autorizado por Dios. Así que, si la carta fue escrita en Roma y fue enviada al Oriente, o sea, a Judea, los que estaban en Roma rápidamente olvidaron quién la escribió. Significa la poca relación entre los líderes que escriben en Roma y la membresía. O sea, si alguien lo escribió o si Pablo predicó en Roma y después su amanuense Lucas la tradujo en forma de carta, bueno, posiblemente se les olvidó a los cristianos en Roma esa circunstancia, si acaso así fue. Esto pudo haber hecho que quizá cayera en desuso el libro de los Hebreos, que no lo estudiaran después de la época de Clemente. Si Clemente de Roma no le dio continuidad, posiblemente, o si él sí estaba interesado, los posteriores cristianos ya no le interesó estudiar esta carta. Además, la carta pudo haber sido menos utilizada y apreciada por los judíos de Roma. ¿Por qué razón? Bueno, debido a que la carta contiene particularmente asuntos con la religión judía, tal como se practicaba en Judea antes de la destrucción del templo. Y recordemos entonces que los judíos que vivían en Roma tenían muy poco trato con los judíos que vivían en Jerusalén. Los de Jerusalén estaban más familiarizados con la forma en que se lleva el judaísmo en el templo, la cuestión de los sacrificios, la cuestión de los sacerdotes, la cuestión de los diezmos, la cuestión de las ofrendas, de las fiestas, de los sábados. Están más inmersos en esa situación los judíos de Jerusalén que los judíos de Roma, los cuales son más, vamos a decir, policulturales y están acostumbrados a ver otro tipo de culturas, otro tipo de religiones, y bueno, es posible que no le hicieron mucho caso a la carta de los Hebreos, si acaso se escribió allá en Roma o fue dirigida hacia los romanos. Así que, otro punto más, después de más o menos 35 años desde que la iglesia comenzó, la iglesia comienza en el año 33, después de la
ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo Jesús le dio el mandamiento a los apóstoles de que fueran por todo el mundo, que predicaran el Evangelio a toda criatura, y que las personas que creyeran el Evangelio fueran bautizadas e iban a ser salvadas e iban a recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Así que los apóstoles, primeros cristianos, se lanzaron por el mundo enseñando la base, la esencia del Evangelio para que las gentes se convirtieran. Y ese auge comienza desde Jerusalén. Así que 35 años después, allá en donde quiera que se haya escrito el libro, se va a escribir ese libro de Hebreos. Y todavía van a pasar otros 30 años. Si el libro de Hebreos se escribe más o menos en el año 64, 65, van a pasar más o menos otros 30 años, allá por los años 90, cuando Clemente de Roma y muchos de los primeros miembros de Roma ya habían muerto. Así que para ese entonces, la autoría de Hebreos podía haber sido olvidada en esa región, si acaso se escribió para los cristianos de Roma. Si eso fue lo que sucedió, entonces tal vez ello explica por qué las iglesias de Roma no le dieron a Hebreos la autoría debida, provocando con ello dudas acerca de su autenticidad canónica. Entonces es aceptable esta cuestión. Si los romanos no le hicieron caso a un libro que se originó ahí mismo en Roma y que Clemente lo pudo haber proclamado y los cristianos se los olvidó, bueno, pues entonces se perdió a quién fue el autor del libro de los Hebreos. Como quiera que sea, si fue Pablo, fue Bernabé, fue Tito, fue Timoteo, quien quiera que haya sido, su canonicidad ahora está fuera de dudas. En contraste, Hebreos fue muy bien recordado en el Oriente. Cuando hablamos de Oriente incluimos a Palestina, como que era un libro que tenía ideas de Pablo en sus interiores. Los que recibieron la carta probablemente iban a recordar a su autor. Además, un tratado, es menor cantidad de páginas, es más fácil de recordar que un sermón. Particularmente si el tratado es cuidadosamente estudiado en forma continua. Así que se entiende que el libro cabía más en la clase de cultura que existía en Palestina que en la clase de cultura que existía en Roma o en otras ciudades ya muy politizadas. Otra cuestión importante que vamos a añadir aquí, otra función del libro de los Hebreos. Miren, en Jerusalén hubo 2 fugas en el 70 después de Cristo. Esas 2 fugas afectaron grandemente el futuro del judaísmo. Bueno, decimos en el 70 después de Cristo, pero antes del 70, antes de la caída de Jerusalén. ¿Cuáles fueron esas fugas? Bueno, la primera fuga fue la de un rabino en Jerusalén que se llama Yahanón ben Zakkai, que fue sacado en un sarcófago y que después hizo arreglos con el general romano Vespasiano para tomar el mando de la reorganización de las prácticas judías. Su labor estableció un fundamento para el judaísmo rabínico. Recordemos, los rabinos huyen, va a ser destruido Jerusalén, huyen posiblemente durante la refriega, tuvo que huir Zakkai y se dirigió también a Jamnia y posiblemente allá después, medio arreglos con Vespasiano, se llegó al acuerdo que se les permitiera continuar con el sistema judaico, o sea, los sacrificios, las enseñanzas, etcétera, que se les permitiera pues continuar con su escuela de rabinos, ya no en Jerusalén, pero sí allá en la costa del mar Mediterráneo. Eso pudo haber provocado que entonces se respetara o se continuara creyendo o aceptando la canonicidad del libro de los Hebreos, y las prácticas judías no se perdieron. Hubo otra segunda huida, que fue la huida un poquito antes del año 70 de la iglesia fiel de Jerusalén. Noten que mencioné la palabra iglesia fiel, porque también puede haber iglesia infiel. Iglesia infiel son aquellas personas o cristianos que se convirtieron, pero que después abandonaron la iglesia y se volvieron a reincorporar a sus costumbres religiosas en el judaísmo. Entonces son parte de la iglesia infiel. Ellos siguieron, vamos a decir, esos miembros infieles de la iglesia siguieron también el duro destino de los judíos que fueron masacrados en Jerusalén por las huestes de los romanos, las huestes de Tito. Así que, de acuerdo a Eusebio, los cristianos huyeron en cumplimiento del mandato que Cristo dio en Mateo 24, 15 y verso 16,
en Marcos 13, verso 14, en Lucas 21, versos 20 y 21. Huyeron a Pella, que era una ciudad gentil. Gentil quiere decir una ciudad mayormente habitada por personas que no eran judías, que se encontraba en la provincia de Decápolis, al oriente norte de Jerusalén. Estos cristianos escaparon cuando, según lo expresó Josefo es otro historiador, el ejército romano partió, o sea, sin razón alguna, partió prácticamente, se retiró de Jerusalén. Posteriormente sabemos que se retira el ejército romano después de destruir Jerusalén y después van a seguir posesionados, porque en Roma el emperador de ese momento le iba a ceder su posesión a Tito. Tito llegaría a tomar la posición de emperador y Tito abandona el asedio para después retirarse y tomar su posición como el nuevo César en Roma. Con el regreso de los romanos, después regresaron, ya venían bajo el mandato de dos generales, Tito ya siendo Vespasiano. Así que el templo fue destruido y el ritual y la adoración judía antiguas dejaron de existir en el mundo. Cuando ustedes oigan acerca de el muro de las lamentaciones en Jerusalén y de la cantidad inmensa de turistas judíos o judíos que asisten para rezar, llorar ahí recargados en el templo, bueno, esos templos son residuos o restos de los muros de aquel templo antiguo. Esos muros son residuos de los muros del templo antiguo y también de la ciudad antigua. Así que los rituales en el templo dejaron de existir, fueron prohibidos por los romanos y ya no hubo más sacrificios, ya no hubo más sistema sacrificial levítico ahí en Jerusalén. Ese fue un cambio duro, tremendo en la naturaleza de la adoración judía. O sea, lo principal, el corazón de la religión judaica quedó destruido, quedó eliminado. Eso permitió que hubiera un efecto de aceptación mayor en la historia del cristianismo, las enseñanzas neotestamentarias, que se enseña ahora que la iglesia constituye el templo de Dios. Cuando digo la iglesia es el templo de Dios, no me refiero a estructuras físicas, me refiero a iglesia, al grupo de cristianos que han dejado las costumbres paganas para integrarse a tener una conducta agradable delante de Dios. La iglesia son personas, la iglesia no son los edificios. Es un término que se usa para mejor comprensión, pero realmente ningún edificio es una iglesia. Las iglesias, la iglesia de Cristo son los miembros y los edificios construidos son los lugares donde nos reunimos para adorar al Señor. Así que, según el libro de Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, usted puede dar lectura ahí y puede encontrar información acerca de que la iglesia es el templo de Dios. El cuerpo del cristiano es el templo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versos del 4 al 8, da la misma idea. Así que si Hebreos fue escrito en un momento más o menos del 63 al 67, 68 después de Cristo, fue el momento preciso para preparar a los judíos cristianos en la pérdida de su templo. O sea, ¿los judíos cristianos iban a llorar también porque el templo era destruido? Claro que sí. Recuerden que una afección de muchos años no se quita inmediatamente. Así como cuando nos convertimos en cristianos y todavía pueden pasar 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo, meses, en los cuales todavía recordamos con nostalgia las prácticas de la religión de donde venimos. ¿O acaso no, hermano cristiano? ¿Qué acaso usted no recuerda si se convirtió tardíamente? ¿No recuerda usted cuando tenía sus padrinos católicos? ¿O cuando fue que le dicen que fue bautizado en la iglesia católica como bebé echándole agua en la cabeza? Así lo recordamos. Sí recordamos también quizá los actos como la primera comunión. E incluso muchos cristianos llegamos a casarnos bajo las influencias de la iglesia católica. Pero una vez que conocimos el cristianismo como lo menciona la Biblia, obviamente nada más recordamos aquella etapa, aquella época. Así que no podemos negar entonces que los primeros judíos cristianos sufrieron también al mirar que el templo donde sus hermanos, sus familiares no convertidos en cristianos todavía se reunían, el templo judaico era destruido, también debieron haber sufrido.
Así que cuando se pierde el templo judaico en Jerusalén, también se pierde todo lo que éste representaba. Pero recuerden, para nosotros, en la providencia de Dios, este libro sirvió como un consuelo profético para los judíos cristianos. De la misma forma que el libro de Apocalipsis también consoló a toda la iglesia cuando se enfrentaban a la persecución promovida por Domiciano y otros césares 30 años después, allá por los años 90, como la iglesia fue perseguida, cristianos fueron asesinados en los lugares donde se ejecutaban deportes allá en las ciudades greco-romanas. Vamos a hablar un poco también de otro asunto, el libro de los Hebreos y su relación con las citas del Antiguo Testamento. ¿Qué relación existe? Vamos a hablar de esto. Miren, el autor del libro de los Hebreos obtuvo sus citas antiguo testamentarias de la Septuaginta. La Septuaginta es un Antiguo Testamento que fue copiado al griego en la época en que los griegos todavía dominaban en Egipto. Así que en Egipto se ordenó a 70 sabios judíos, bajo el mandato de algún sacerdote, que les iba dictando en hebreo y ellos iban escribiendo en griego. Y el resultado fue una copia o 70 copias de las escrituras del Antiguo Testamento, a la cual se les va a conocer como la Septuaginta. Así que en el primer siglo ya andaba circulando una copia de las escrituras hebreas en griego, es conocida como la Septuaginta, por lo que se considera que el Antiguo Testamento existió en las manos, o la tuvieron en las manos nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles también, copias del Antiguo Testamento en griego. Y así que también todos los judíos consideraban que las oraciones, los verbos, todo como está escrito en el Antiguo Testamento, son palabra de Dios, son los verdaderos enunciados de Dios. Eso es importante porque Hebreos capítulo 3, verso 7 nos presenta una cita del libro de Salmos 95 del 7 al 11, donde hace uso de la frase como dice el Espíritu Santo. El autor también aseveró que el Espíritu Santo daba a entender ciertas cosas en el Antiguo Testamento. Encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 8 esa aseveración. Las palabras de Salmos capítulo 40 del 6 al 8 son atribuidas a Cristo, al Mesías, en el libro de Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 7. Así que no existe un punto de vista de inspiración divina más elevado, más concreto para las citas del Antiguo Testamento que lo que se utiliza en Hebreos. O sea, Hebreos es un libro neotestamentario y utiliza las citas del Antiguo Testamento y les da la calidad de palabra profética que proviene de Dios. Por lo tanto, lo que está en Hebreos proviene de Dios. Algo más. El género de escritura del libro de los Hebreos. Miren, Hebreos no se compara con ningún otro libro del Nuevo Testamento, porque comienza como un tratado, un estudio, se convierte en un sermón, una homilía y termina como una carta. Así que Hebreos es como si fuera el sermón que se dio en una sinagoga antigua en su estilo, en línea de pensamiento y en método de argumentos. Así que Hebreos es considerado libro canónico ahora por excelencia. La repetición, no lo tengo aquí, la repetición de la palabra mejor o kreiton en Hebreos. En el libro, en el capítulo 1, verso 4, se lee, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre, en referencia a Jesús. En el capítulo 6, verso 9, se menciona lo siguiente, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Hebreos dice que el Nuevo Testamento o el cristianismo son cosas mejores. En el capítulo 7, verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos menciona que en el cristianismo tenemos mejores bendiciones que en el Antiguo Testamento. En el capítulo 7, verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, por lo tanto, el Nuevo Testamento es mejor pacto que el Antiguo. Pero ahora, capítulo 8, verso 6, dice, pero tanto ahora, tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Capítulo 8, verso 6. Así que el libro de Hebreos nos dice que el Nuevo Testamento es mejor, el ministerio de Cristo es mejor y el Nuevo Testamento es mejor pacto sobre mejores promesas que la que tuvieron los judíos. Y hay más exposiciones acerca de la palabra mejor que miraremos en el siguiente episodio. Bendiciones para ustedes, que la pase bien. Adiós.